Empecemos hablando entonces en términos generales. Empecemos con el esófago, porque ya boca y faringe han sido estudiadas en el capítulo de cabeza y cuello. Esófago. El esófago es una víscera tubular de naturaleza fibromuscular, es decir, está constituido por músculo y por tejido fibroso. En nuestra especie, el esófago tiene una longitud promedio de 25 centímetros, o sea, un cuarto de metro. 24 a 26 centímetros, como he puesto ahí. Su lumen, su cavidad, su luz, suele ser virtual. ¿Por qué? Porque es un órgano muscular. Como es un órgano muscular, pues está cerrado, está contraído, salvo cuando pase el alimento. ¿Correcto? El esófago comienza debajo de la faringe, ¿correcto? Y en el inicio del esófago existe un músculo, el músculo cricofaringio, el cual constituye el esfínter esofágico superior. El esfínter esofágico superior. Eso quiere decir entonces que el esófago en su entrada posee un músculo que lo mantiene cerrado. Y eso se llama el esfínter esofágico superior, que es un esfínter de tipo muscular, anatómico, real, es un músculo. Y esto se encuentra a la altura de la vértebra C6. A la altura de la vértebra C6 termina la faringe y comienza el esófago. El esófago avanza, más o menos en promedio 25 centímetros de largo, y termina el esófago, atraviesa el diafragma a la altura de la vértebra T10, pero el esófago termina en la unión con el estómago. A eso se le llama la unión esófago-gástrica o cardias. La unión esófago-gástrica o cardias. Y esto se encuentra a la altura de la vértebra T11. ¿Ok? Bien. La función principal del esófago es la deglución, es decir, el transporte del bolo alimentario hacia el estómago. ¿Correcto? Muy bien. El esófago mide en promedio, como les he dicho, 25 centímetros de largo, 24 a 26. Pero el esófago tiene tres porciones. Tiene una porción cervical en el cuello, que mide más o menos 6 centímetros de largo. Una porción torácica, en el tórax obviamente, que es la más larga. Mide 16 centímetros en promedio de largo. Y una pequeña porción abdominal, ¿correcto? Encorvada hacia la izquierda y ligeramente hacia adelante, que mide 2 a 3 centímetros nada más. Y que esta se va a continuar con el estómago. Muy bien. El esófago también en su camino posee tres constricciones, pensé que estaba señalado, tres constricciones normales, fisiológicas. La primera estrechez es en su entrada, está dada por el esfínter esofágico superior, es decir, el músculo cricofaringio. La segunda estrechez o constricción es la constricción aórtica, dada por el callado de la aorta. El callado de la aorta está orientado hacia la izquierda y hacia atrás. Entonces deja impresionado al esófago. Así de claro. Lo deja impresionado y esa es la segunda constricción del esófago, constricción aórtica. Y la tercera constricción es la constricción dada por el músculo diafragma, constricción diafragmática. ¿Ok? Simple. Bien. El esófago, como todo el tubo digestivo, y esto vayan de una vez sabiéndolo, todo el tubo digestivo sin excepción está constituido por 4 capas. 4 capas, de adentro para afuera. La primera capa, la mucosa. La segunda capa, la submucosa. La tercera, la muscular. Y la cuarta, la adventicia. ¿Ya? Musumuat. Yo siempre me acordaba así cuando era estudiante. Musumuat. Mucosa, submucosa, muscular y adventicia. ¿Correcto? Mucosa, submucosa, muscular y adventicia. Son las 4 túnicas o las 4 capas que forman la pared de todo el tubo digestivo. ¿Correcto? Musumuat. La mucosa. En la mucosa lo más destacable a tomar en cuenta es el epitelio. ¿Qué tipo de epitelio posee el tubo digestivo? Desde la boca hasta el esófago abdominal, hasta la porción abdominal del esófago, desde la boca hasta la porción abdominal del esófago, ¿correcto? Más o menos 1 o 2 centímetros antes del cardias, de la unión con el estómago, el epitelio es de tipo estratificado plano, ¿no?
o poliestratificado plano, como dicen también. Obviamente sin queratina, ¿no? Sin estrato córneo. A nivel abdominal, 1 o 2 centímetros antes del cardias, se observa una línea que marca la transición, el cambio notorio de epitelio. ¿Correcto? A partir de ese momento, el epitelio que era estratificado plano o estratificado escamoso, también le decimos, cambia bruscamente a epitelio simple cilíndrico. Simple cilíndrico. ¿Correcto? Muy bien, nada más. La submucosa contiene vasos sanguíneos linfáticos, ¿correcto? Vasos sanguíneos linfáticos, y va a contener un plexo nervioso, que acá lo estamos viendo, un plexo nervioso, que se conoce como el plexo submucoso o plexo de Meissner. Plexo submucoso o plexo de Meissner, ¿correcto? Acá lo voy a escribir. Este plexo nervioso que se localiza en la submucosa, no solamente del esófago, esto está en todo el tubo digestivo, se le llama el plexo submucoso o plexo de Meissner. ¿Qué cosa es? Es un plexo nervioso, fibras nerviosas autónomas, ¿correcto? Fibras nerviosas autónomas, que se encuentran en la submucosa, ¿correcto? Muy bien. La muscular, la capa muscular en todo el tubo digestivo, menos en el estómago, excepto el estómago, en todo el tubo digestivo está constituida por dos grupos de fibras musculares. Fibras circulares internas y fibras longitudinales externas. Es lo que clásicamente conocemos con esta mnemotecnia, ¿no? Cile. Fibras circulares internas y fibras longitudinales externas. Son los dos grupos de fibras musculares que encontramos en la capa muscular de todo el tubo digestivo, excepto en el estómago. En el estómago no son dos, son 3 grupos de fibras musculares. ¿Cómo es en el estómago? En el estómago son fibras oblicuas internas, circulares medias y longitudinales externas. Eso es única y exclusivamente en el estómago. En el resto del tubo digestivo es cile, circulares internas y longitudinales externas. Además, entre estas capas, entre estas fibras circulares y longitudinales, vamos a encontrar también un plexo nervioso. Esto está en todo el tubo digestivo. También, por supuesto, un plexo nervioso, que se llama el plexo mientérico. Plexo mientérico. ¿Ya? Mientérico o de Auerbach. Auerbach, así se escribe. Auerbach, dicen. El plexo mientérico de Auerbach, que es un plexo nervioso que contiene ganglios. ¿Ven ustedes acá? Ganglios, que son grupos de neuronas. ¿Correcto? Este es el plexo que ejerce el peristaltismo, el movimiento, la contracción del tubo digestivo. ¿Correcto? Este se localiza entre las fibras circulares y longitudinales en todo el tubo digestivo. Nada más. Muy sencillo. Y por último, la adventicia, que acá en la imagen no se ve. La adventicia es la capa más externa, constituida por tejido conectivo laxo, ¿correcto? Y a nivel abdominal posee serosa, o sea, es decir, está constituida por la serosa es el peritoneo. El esófago a nivel cervical y torácico obviamente no tiene serosa, no hay peritoneo que lo revista. ¿Ok? Muy bien. Aquí está la porción abdominal. Aquí se ve la porción más baja del esófago. Esta es la porción abdominal del esófago. Y acá estamos viendo el cambio de epitelio. ¿Lo ven? El cambio de epitelio. Aquí ese es el cardias, la unión esófago-gástrica, la unión del esófago con el estómago. Y más o menos 1 o 2 centímetros antes de ello tenemos esta línea. La llamada línea Z o línea escamocolumnar. Línea escamocolumnar. Porque aquí el epitelio cambia bruscamente de epitelio estratificado plano o estratificado escamoso, cambia bruscamente a epitelio simple cilíndrico o simple columnar. ¿Correcto? Muy bien. Perfecto. Bien, a este nivel, a nivel del esófago abdominal, a este nivel se habla también de un elemento funcional que es el esfínter esofágico inferior.
El esfínter esofágico inferior es un esfínter de tipo funcional, fisiológico. Los anatomistas no hemos encontrado acá ningún músculo que contraiga el esófago, ¿correcto? Es un esfínter de tipo funcional fisiológico. No es como el esfínter esofágico superior. El esfínter esofágico superior es muscular, anatómico. Está avalado por el músculo cricofaringeo. Pero el esfínter esofágico inferior es un esfínter funcional, ¿correcto? Fisiológico, dado por un juego de presiones nada más, que mantiene una presión basal acá que va entre 10 a 30 milímetros de mercurio. Este esfínter se contrae por estímulo parasimpático, es el único esfínter que se contrae por estímulo parasimpático, que proviene de los nervios vagos, los troncos vagales de los nervios vagos, y se relaja por estímulo simpático, que proviene de las cadenas paravertebrales simpáticas, y por estímulo humoral, por diferentes grupos de hormonas, como la secretina, la colecistoquinina, el glucagón, el péptido inhibidor gastrointestinal, el péptido intestinal vasoactivo, etc. ¿Correcto? Muy bien. Nada más. ¿Cómo está irrigado? ¿Cómo está irrigado el esófago? ¿Correcto? ¿Cómo está irrigado el esófago? Pues depende de las porciones. A nivel cervical, en el cuello, el esófago está irrigado por las arterias esofágicas superiores, que provienen de las tiroideas inferiores. A nivel torácico está irrigado por las esofágicas medias o esofágicas torácicas, que provienen de la aorta descendente. Y a nivel abdominal está irrigado por las esofágicas inferiores, que provienen de la gástrica izquierda y de la infradiafragmática o diafragmática inferior izquierda también. Muy bien, correcto. El drenaje venoso es similar. En la porción cervical es drenado por las venas esofágicas superiores que van a las venas tiroideas inferiores. La porción torácica es drenado por las venas esofágicas medias o torácicas que van al sistema venoso ácigos. Van hacia el sistema venoso ácigos. Y las esofágicas inferiores, correcto, en la porción abdominal van hacia el sistema de la vena porta. Van hacia la vena gástrica izquierda y por ella va hacia la vena porta del hígado. Muy bien. ¿Cómo está inervado el esófago? Bien, el esófago, correcto, está rodeado por fibras. Acá hay un plexo nervioso que está fuera, alrededor del esófago, y se le llama el plexo periesofágico. El plexo periesofágico, ¿correcto? Que está formado por fibras de los nervios vagos y por fibras de los troncos simpáticos. Pero vean ustedes acá. Cuando uno ve la mitad superior, el esófago lo podemos dividir por la mitad. En la mitad superior del esófago uno ve a los nervios vagos a cada lado del esófago. En la mitad superior del esófago uno ve el vago derecho a la derecha del esófago y el vago izquierdo a la izquierda del esófago. Pero en la mitad inferior del esófago, el vago izquierdo se viene predominantemente hacia adelante, se viene por delante del esófago. Y junto con algunas fibritas del vago derecho forman el llamado tronco vagal anterior. El tronco vagal anterior está formado principalmente por el vago izquierdo. El tronco vagal anterior está formado principalmente por el vago izquierdo. También recibe algunas fibras del vago derecho, pero principalmente está formado por el vago izquierdo. Y viceversa, el tronco vagal posterior está formado principalmente por el vago derecho. Y recibe algunas fibritas también del vago izquierdo. ¿Quedó claro? Muy bien, nada más. Entonces, cuando uno habla del esófago, en la mitad superior, ahí sí habla de vago derecho a vago izquierdo. Pero cuando hablamos de la mitad inferior del esófago, aquí ya no hablamos de vago derecho a vago izquierdo. Acá hablamos de tronco vagal anterior y tronco vagal posterior. Entiéndase que el tronco vagal anterior está formado principalmente por el vago izquierdo, mientras que el tronco vagal posterior está formado principalmente por el vago derecho. Muy bien, y esos son los troncos simpáticos, las cadenas simpáticas
que también contribuyen con fibras para formar, junto con los troncos vagales, el plexo autónomo periesofágico, alrededor del esófago. Muy bien, el tronco vagal anterior, miren el detalle, el tronco vagal anterior, los troncos vagales anterior y posterior atraviesan el diafragma junto con el esófago, pasan junto con el esófago por el hiato del diafragma, por el hiato esofágico del diafragma, ¿correcto? El tronco vagal anterior está ubicado delante del esófago. Cuando pasa el diafragma, entra al abdomen. Y cuando entra al abdomen, este tronco vagal anterior se suele dividir en dos ramas principales. Una que se llama la rama hepática, que va para inervar al hígado y a las vías biliares. Y otra, esta ramita que vemos acá, ese es el nervio gástrico anterior, la rama gástrica, o conocida como nervio de la Target, que va a irrigar el estómago y el esfínter pilórico. Por su parte, el tronco vagal posterior va a dar una ramita que es la rama fúndica para el fondo gástrico y una ramita, la rama celíaca, que va a participar en la conformación de este plexo nervioso que vemos acá, que es el plexo celíaco o plexo solar. Muy bien.